Muy bien, ahora sí, muy buenas noches, estimados jóvenes, nuevamente. Vamos a dar inicio la sesión correspondiente al día de hoy, ¿no? Entonces, como habíamos estado hablando esta mañana, va a ser un poquito teórico, pero al mismo tiempo les voy a ir dando nociones acerca del manejo de algunas herramientas de software que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo algunos conceptos importantes. Voy a saltar algunos elementos porque ya los hemos explicado en clase. Asimismo, este mismo documento se les va a facilitar, así que no va a haber necesidad de que hagamos lectura completa. Simplemente les voy a dar los conceptos más importantes para optimizar el tiempo ya que tenemos. Muy bien, vamos a pasar a la primera parte, que es la definición y conceptos básicos. Bueno, nosotros tenemos en lo que es electrónica algunas simbologías que deberíamos de conocer, ¿no? Por ejemplo, las que estamos mostrando en pantalla, por ejemplo, que es un cable conductor, está representado por una línea, un interruptor, una batería, una pila, ¿sí? Tenemos lo que es una bombilla, un amperímetro. Esto lo vamos a ir viendo también más adelante, cómo nosotros lo representamos cuando hacemos una medición para cualquier componente en cuanto a lo que es la corriente. También lo mismo para lo que es el voltaje, en este caso se llama voltímetro. El condensador, la resistencia que estábamos introduciéndonos esta mañana, ¿no es cierto? Y el mismo símbolo de la resistencia que puede ser cualquiera de los dos, ¿no? Y lo que les había indicado, la resistencia variable. Luego tenemos el elemento termoeléctrico, ¿no? Entonces eso también es una simbología que tenemos como referencia. Les voy a pedir por favor que de preferencia sus micrófonos sean apagados, a menos que desean complementar algo con lo correspondiente. Les voy a silenciar muy bien. Ok, eso para evitar un poquito el tema de interrupciones. Y si alguien quiere interrumpirnos, no hay ningún problema, solamente levanta la manito o puede alzar también el micrófono. Entonces, pero siempre referenciando a lo que es el tema correspondiente, ¿no? Entonces, eh, eso trataremos de respetar para que demos curso normal a la clase de hoy. Ok, después tenemos lo que es el termistor, el LDR, que es una resistencia dependiente de la luz, también lo vamos a ver. También tenemos lo que es el diodo, tenemos una inductancia, ¿sí? Tenemos lo que es un motor, tenemos un diodo emisor de luz, tenemos lo que es la toma de tierra, eso que son algunos conceptos muy importantes dentro de lo que es la simbología para la electrónica. Ok, bueno, habíamos estado hablando, ¿no? Acerca de lo que es la electrónica. Habíamos indicado que se da a través de la primera, la segunda y la tercera revolución industrial. Y hoy en día ya estamos en la cuarta, ¿no? Donde ya estamos utilizando la microelectrónica, ¿sí? En la cual estamos viendo componentes mucho más pequeños que tienen funcionalidades muy importantes. Muy bien. Ok, eh, algo que también tenemos que ir identificando son dos tipos de variables que vamos a ir estudiando en el segundo capítulo, que son las variables analógicas y son las variables digitales, ¿no? Entonces, las variables analógicas son aquellas que tienen un número infinito comprendido entre lo que son los dos límites. En este caso estamos hablando de fenómenos de la vida real, ¿sí? Que nos referencian básicamente a lo que es presión, temperatura, etcétera. Y tenemos variables digitales, esto lo vamos a estar hablando en la materia que sigue, que se llama sistemas digitales, ¿sí? Ahí tenemos lo que se llaman variables discretas, en las que solamente identificamos dos tipos de valores, ¿no? O bien identificamos como verdadero o falso, ¿sí? En estos dos valores nosotros podemos ir tomando en cuenta estos parámetros y convertirlos en un determinado voltaje para que nos dé como respuesta un determinado circuito, ¿no? Entonces, esto lo relacionamos bastante nosotros como ingenieros en sistemas en la parte de el uso
de la relación que nosotros tenemos con nuestro hardware, ¿no? No se olviden que las computadoras se comunican a través de ceros y unos, ¿ya? Se comunican a través de un sistema digital. Muy bien, entonces esos son los parámetros electrónicos que también tenemos que identificar. La tensión. Bueno, habíamos hablado un poquito esta mañana acerca de lo que es la tensión. Tenemos dos tipos de tensiones, ¿no? Entonces habíamos dicho que es la energía capaz de poner en movimiento a los electrones libres de un conductor o semiconductor, ¿sí? Que tiene una unidad denominada voltio. Existen dos tipos de tensiones, una que es la continua y otra que es la alterna. ¿Qué es el voltaje continuo? Es aquel que tiene polaridad definida, como las que proporcionan las baterías, las pilas y las fuentes de alimentación. Nosotros en esta asignatura vamos a utilizar mayormente el voltaje continuo. Sí, vamos a utilizar lo que son baterías principalmente o una fuente de alimentación, pero de tipo continuo, ¿no? Entonces eso vamos a utilizar durante este semestre. Luego tenemos el voltaje alterno. Es aquel cuya polaridad va cambiando o alternando con el transcurso del tiempo. Esto se refiere principalmente a los generadores de energía que nosotros tenemos en una red doméstica. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un enchufe, ¿sí? Tenemos un conector, una toma de nuestra casa. ¿Qué es lo que hacemos? Agarramos nuestro enchufe y lo conectamos en cualquier posición, ¿no? No tenemos necesidad de saber si tiene o no polaridad, ¿no? Directamente lo conectamos. Eso es porque es una tensión de tipo alterna. No influye, ¿sí? Si nosotros lo estamos colocando de un sentido o del otro. En cambio, en las baterías, sí. Si nosotros podemos observar una batería, siempre nos van a marcar si tiene un símbolo positivo o negativo. Entonces, ahí nos está indicando cuál es la polaridad en la cual se encuentra ese voltaje. También tenemos el concepto de la corriente eléctrica, ¿sí? También es denominada intensidad. Ese es otro nombre, intensidad de corriente eléctrica. Es el flujo de los electrones libres a través de un conductor o semiconductor en un solo sentido, ¿no? La unidad en la cual se puede medir es el amperio, el cual pueden existir tensiones continuas o alternas, ¿sí? Las intensidades también pueden ser continuas o alternas. ¿Esto qué se refiere? Si nosotros tenemos una fuente de alimentación en voltaje continuo, la corriente va a ser continua. Si nosotros tenemos una fuente de alimentación alterna, entonces la corriente también va a ser alterna, ¿no? Entonces tiene que coincidir. No puede ser, por ejemplo, que un voltaje continuo tenga corriente alterna o viceversa. Eso para que lo tomemos en cuenta, ¿no? Eso también vamos a irlo llevando con calmita cuando llevemos algunos circuitos correspondientes. Resistencia. ¿Qué es la resistencia? Es una propiedad física en la cual todos, absolutamente todos los materiales tienden a oponerse al flujo de la corriente, lo que les decía esta mañana, ¿no? Absolutamente todos los equipos electrónicos tienen una determinada resistencia, ¿no? ¿Eso por qué? Porque todos los elementos están utilizados a través de unos conductores y los conductores tienen necesariamente una resistencia, ¿sí? Resistencia eléctrica, otros más, otros menos, pero absolutamente todos tienen. Los equipos de medición. Bueno, esto no hemos hablado todavía, pero es oportuno que lo podamos hacer en este momento. Los equipos de medición son muy útiles. Son aquellos que nos ayudan a determinar, digamos, las magnitudes mecánicas, térmicas, eléctricas y químicas en las cuales nosotros vamos a ir utilizando, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes equipos de medición en los cuales nosotros vamos a poder determinar el valor que corresponde a cada dispositivo como tal, ¿no? Entonces son algunos ejemplos. Acá tenemos lo que es el galvanómetro, ese no lo vamos a utilizar. El amperímetro, que es un clásico, ¿sí? ¿Cuál es la característica, por ejemplo, de un amperímetro? El amperímetro se parece mucho a un multímetro.
¿Cuál es la característica pero que este tiene? Tiene como un gancho en la parte superior, ¿sí? Que eso nos permite medir, por ejemplo, conductores gruesos que mandan lo que son electrones, ¿sí? De una forma correcta, ¿no? Esto mayormente lo utilizan aquellas personas que están dedicadas a la parte eléctrica, ¿no? Entonces, nosotros podemos utilizar un amperímetro como multímetro. Claro que sí, depende qué parámetros tenga nuestro amperímetro, ¿no? Hay algunos amperímetros que también funcionan como multímetros, ¿ya? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. El ómetro, tenemos, por ejemplo, dentro de los multímetros, ¿sí? Tenemos sí o sí siempre un ómetro, ¿ya? Eso lo vamos a em- a aprender a manejar, ¿sí? Para que ustedes también lo tomen en cuenta. Ok, luego tenemos el voltímetro, que es aquel que mide la tensión, ¿sí? El multímetro que habíamos indicado que tiene varias mediciones al mismo tiempo, ¿no? Tiene, por ejemplo, lo que es continuidad, tiene ómetro, tiene amperímetro, tiene voltímetro y también tenemos un batímetro, que este nos ayuda a medir lo que es la potencia, ¿no? Pero en nuestro caso no vamos a utilizarlo. Ahí está. Ahí tenemos algunos modelos de multímetro, ¿sí? Entonces, generalmente estos son los que nosotros utilizamos. Si alguien todavía no tiene su multímetro y tiene duda de comprarlo, entonces aquí les vamos a decir algunas de las características que tendría que tener nuestro multímetro. Por ejemplo, normalmente vemos la simbología de tensión continua, ¿sí? La de tensión alterna, el selector que corresponde, la corriente continua, la corriente alterna. En algún caso, el voltaje continuo y el alterno están en una sola señalización. Mucho va a depender de su multímetro, ¿ya? A veces tiene solamente un interruptor, el cual le pueden seleccionar para cambiar el tipo de voltaje, ¿ya? Ok, luego tenemos la medida de la resistencia en ohmios, ¿ya? Luego también tenemos lo que es el zócalo, ¿sí? Para medir lo que es, en este caso, los denominados componentes transistores, ¿sí? Eso también lo vamos a ir viendo más adelante. Ahí nosotros podemos determinar qué tipo de transistor es, si es NPN o de tipo PNP, ¿sí? Para que nosotros podamos revisar sus características propias, ¿no? Luego tenemos también algunos elementos como lo que es, em, normalmente tenemos dos o tres, digámoslo así, conectores en los cuales tenemos que colocar los chicotillos. Normalmente tenemos dos chicotillos, ¿sí? Pero aquí ustedes dirán, pero tenemos tres orificios. ¿Para qué sirven estos tres orificios? Bueno, el negro siempre lo utilizamos para la parte negativa o, como quien dice, lo utilizamos para lo que es conexión a tierra, ¿ya? Importante eso. Luego tenemos una conexión que normalmente va a ser para lo que es el voltaje, corrientes bajas hasta 200 miliamperios o 500 miliamperios, dependiendo de su multímetro, ¿ya? Y también para lo que es el ómetro, ¿ya? Con ese medimos el ómetro. Y el tercer conector que se encuentra en la parte superior normalmente viene a ser para corrientes más altas, ¿ya? Entonces nosotros por el momento no estamos manejando nada de corrientes, así que esa parte no se preocupen, lo vamos a estar haciendo en clase. Yo les voy a ir indicando de forma física cómo nosotros tenemos que hacer esa conexión de forma correcta para evitar que lo dañen su fusible, ¿no? De forma interna, nuestros multímetros generalmente tienen entre uno o dos fusibles, dependiendo, como les digo, del modelo de su multímetro. A veces tienen solamente para lo que es el amperímetro, que es lo que más se daña. Y en otros casos tiene tanto para el amperímetro como para el voltímetro,
¿ya? Entonces, eso para que también ustedes vayan conociendo a su instrumento. Y ahora, ¿quién me dirá? ¿Yo cómo voy a saber si tengo uno o dos fusibles? El mismo instrumento les dice en la parte de adelante, ¿no? ¿Qué valor de fusible está utilizando su multímetro? Y también si nosotros queremos revisarlo, la parte de atrás lo podemos sacar. Generalmente tiene un par de tornillos que lo podemos desajustar y podemos ver la parte interna de nuestro instrumento. Entonces eso nos va a ayudar a saber que si tiene dos fusibles o si tiene solamente uno, ¿no? Entonces eso también si gustan en clase lo podemos hacer, no es nada complicado. Si tenemos un poquito extra de tiempo, vamos a estar midiendo también en clase lo que es el fusible, ¿no? El fusible que es un elemento que se encuentra de forma interna para que ustedes también lo vayan conociendo. Cualquiera de los multímetros que nosotros tengamos, ¿sí? Nos van a servir para realizar las mediciones que nosotros tengamos. Ya les dije, ¿no? Normalmente, ¿qué vamos a medir? Voltaje, corriente y vamos a medir lo que es la parte de resistencia en unidades de ohmios, ¿ya? Eso, para que lo tengan en cuenta. Ahora también en la parte superior ustedes pueden ver una pantalla, un display que normalmente nos va a dar los valores que corresponden a nuestra medición, ¿sí? Eso también para que lo tomen en cuenta. ¿Ya? Ok. ¿Hay alguna consulta hasta esta parte? ¿Está todo bien? Creo que no hay Sí, Inge, te consulta. he entendido. Perfecto. Sí, Muchas gracias. Inge. ¿Sí? Ok. Vamos al siguiente. Ok. Bueno. Dentro de lo que es un circuito como tal, ¿sí? Lo que tenemos que tomar en cuenta para que exista la corriente son los siguientes elementos, ¿no? Tenemos que tener una fuente de energía, ¿sí? Que en este caso sería nuestra batería. Tenemos que tener, por ejemplo, aquí tenemos un interruptor, ¿no? Gracias al interruptor nosotros podemos abrir o cerrar nuestro circuito. Aquí tenemos como una bombilla, ¿no es cierto? Entonces el switch nos va a abrir o nos va a cerrar el circuito para que nos mande el flujo de electrones de corriente a través de este componente, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? En todo circuito, jóvenes, en todo circuito lo importante es que tengamos un circuito cerrado. Ahora, ¿qué es un circuito cerrado? Si ustedes se fijan, acá no hay ningún cable suelto, ¿sí? Todos están conectados a algún dispositivo. Este cable rojo está conectado a la batería y al switch. El switch está conectado a ambos cables, ¿sí? No tiene terminales sueltas. Este cable rojo está conectado al bombillo y este cable azul está conectado al bombillo y a la batería, ¿sí? Si se dan cuenta, todos los elementos están conectados. Uno de los errores más frecuentes que suele pasar en un inicio es que nosotros solemos dejar el circuito abierto, es decir, qué sé yo, digamos, conectamos hasta el bombillo, pero este cable que está conectándose a la batería no lo conectamos y después tenemos esa duda, no porque no está funcionando, es porque no hemos cerrado el circuito. Ya, eso para que lo tomen en cuenta, chicos. Ok, siguiente. La corriente alterna. Bueno, dentro de la corriente alterna, ¿sí? Como se les había indicado anteriormente, tenemos el flujo de corriente que va a ser alternado, como dice su nombre, ¿no? Va a ir cambiando de positivo a negativo y de negativo a positivo. Entonces va a ir cambiando, ¿sí? A través del círculo donde va fluyendo los electrones de forma alterna. Esto lo vamos a desarrollar mucho mejor en el capítulo 2, ¿no? Cuando hablemos de lo que son las señales, ahí vamos a hablar un poquito más de lo que son las corrientes y tensiones alternas. Las baterías y las pilas son un tipo de fuente de energía, ¿sí? En las cuales podríamos decir que son de tipo
continua. ¿Por qué? Porque tiene una determinada polaridad, ¿sí? Acá nosotros podemos visualizar, ¿sí? La simbología de lo que es la batería. Si ustedes se fijan, tiene un positivo y también tiene un negativo. El positivo lo identificamos con la parte más pequeña y el negativo lo identificamos con la parte más grande, ¿ya? Entonces, si nosotros conectamos solamente la batería, como en este primer caso, entonces no va a funcionar, no vamos a tener ningún flujo a dónde está llegando. En cambio, si nosotros cerramos el circuito tal como está aquí, aquí sí tenemos un flujo de electrones, ¿no? En el cual tenemos lo que se denomina el consumidor, es decir, quién está siendo alimentado por la batería es esta resistencia, ¿no? Y estamos cerrando el circuito, tal como se muestra. Muy bien, esto también ya les había mostrado una tablita previa. Sí, aquí tenemos también otros elementos adicionales a los que les mostré un principio, ¿no? Algunas simbologías que vamos a necesitar conocer para más adelante, ¿ya? Tenemos lo que se denominan componentes activos, que llegarán a ser las baterías, y componentes pasivos, que son aquellos que almacenan energía o se disipan de forma magnética, ¿ya? ¿Cuáles serían algunos dispositivos pasivos? Principalmente los más comunes son los capacitores, ¿ya? Entonces, los capacitores son componentes pasivos y los componentes activos son aquellos que nos ayudan con el flujo de energía. En este caso, un ejemplo, una batería. Ya, entonces aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos que llegarían a ser el amplificador, un biestable, un DIAC. Son aquellos que nos ayudan con el tema de almacenar energía y de alguna manera transformarla. Ahí están los ejemplos correspondientes. Esa partecita ustedes lo van a hacer. En cuanto a lo que son los componentes pasivos, igual aquí tenemos algunos ejemplos, por lo que les decía, ¿no? El condensador, tenemos un altavoz, un conmutador, fusible, etcétera, ¿no? Entonces aquí son varios ejemplos en los que ustedes van a ir repasando. La ley de Ohm, que ya habíamos hecho un preámbulo el día de hoy, ¿sí? La tensión, que es conocida como voltios, la intensidad de corriente, amperios, y la resistencia en ohmios. Y ahí está, ¿no? Un ejemplo bastante gráfico. ¿Qué es lo que hacemos, no? El voltaje le dice al amperio o a la corriente, le empuja, le trata de empujar. En cambio, la resistencia es aquella que se está oponiendo de tal manera que no quiere que circule esa corriente, ¿no? Entonces, aquí hay una relación bastante interesante en el que el voltaje es proporcional a la corriente por la resistencia. Mientras más voltaje tenga, aquí los elementos que van variando son entre la corriente y la resistencia, ¿no? Entonces, si hay alta corriente, va a haber baja resistencia. Si hay baja corriente, va a haber alta resistencia, ¿no? Entonces, ahí está la relación que habíamos indicado el día de hoy. Y ahí está el triángulo que también les había indicado, ¿sí? Para la relación entre lo que es voltaje, corriente y resistencia. Esa es la ley de Ohm. Eso igual vamos a ir haciendo algunos ejercicios, ¿ya? Para que ustedes también vayan revisando esos cálculos que parecieran bien básicos, pero son muy importantes, porque a veces por no querer aplicar la ley de Ohm, entonces puede que funcione o no, ¿sí? Uno de sus circuitos, ¿no? Entonces siempre tomar en cuenta la ley de Ohm. Es como saber sumar y restar en una operación matemática, ¿ya? Para que lo tomen en cuenta. Ok, bueno, vamos a aplicar con un pequeño ejercicio lo que es la intensidad de corriente. Dice, calcula la intensidad de corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería de 30 voltios.
A ver, ¿cuánto sería aquí la corriente? ¿Me ayudan? ¿Cuánto sería? Vamos calculando, chicos. ¿Cuánto sería la intensidad de corriente? ¿Alguien tiene la respuesta? Vamos, chicos. ¿Entiende la pregunta? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Dice calcular la intensidad de la corriente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería de 30 voltios. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Simplemente despejar el valor de la corriente, que sería voltaje sobre resistencia. ¿Cuánto es el voltaje? Vamos, chicos. Voy a pensar que están distraídos. 30, Muy bien. ¿Cuál es el valor de la resistencia? 10 ohms, 10 ohmios. ¿Cuánto sería mi corriente entonces? ¿Cuánto vamos? 303 amperios. 3 amperios. Muy bien. Sí, Ya, es 3 amperios, chicos. Ya. Solamente la operación que se ha hecho es 30 voltios dividido entre 10 ohmios. Eso hemos usado la fórmula de la ley de Ohm. ¿Sí? Eso para que despierten un poquito. Ahí está un elemento bien importante que es la resistencia que ya habíamos hablado. Esa es la forma de la resistencia que ustedes ya deben tener sus resistencias, ¿no ve? Y ahí está nuestro código de colores, que esta mañana queríamos hacer un ejercicio, ¿no ve? Hemos hecho un pequeño ejercicio. Ya. A ver, vamos a ir practicando esta partecita, un par de ejercicios para los que están más atentos. Vamos a hacer un poquito rapidito. Y ahí tenemos la primera, la segunda, la tercera cifra y la tolerancia. A ver, ¿cuánto sería el valor de esta resistencia, así tal cual como está? Rojo, violeta, verde y plateado. ¿Cuánto sería? A ver, vamos calculando. Unos 5 minutitos, vamos. Los que calculen les voy a tomar en cuenta para como un puntito para su primer laboratorio. Pueden escribir en el chat si gustan. Vamos, chicos, despierten. A ver, calcúlenmelo. Ya tenemos una respuesta. A ver, ¿quién más? Ya, muy bien. Ok. Dime, Enrique, has levantado la manito. Allá, tú primero. Ya, ok. Allá. Ok, vale, vale.
Ya, los que me están mandando, voy a coincidir con... ah, mándenme en este momento un pequeño WhatsApp con su nombre completo, ¿ya? Por favor, chicos, porque no todos están con su nombre completo en el Zoom. Por el WhatsApp, ¿será que me pueden mandar su nombre completo? Así les voy a registrar en este momento, ¿sí? Ok, ya. Hasta Soledad estamos bien. Listo, muy bien, súper, ya, perfecto. A todos los que están respondiendo les estoy recepcionando. Muy bien, ya, hasta ahí, chicos. Muy bien, bien, chicos. Se nota que están atentos, eso me alegra mucho. Ya, ok. No se olviden mandarme su WhatsApp para tenerlos en nota. Su WhatsApp con su nombre completo. Yo les voy a estar registrando ahí con calmita para que no se pierda el chat. Dalia es incorrecto. A ver, revísalo, Dalia. De los demás estamos bien. Ok, ya, de todo estamos bien. Dalia, corregilo para que te tome en cuenta. Muy bien. Después, ¿qué más? Completito, chicos, ya, completo. No me pongan solamente un número. ¿Ya? ¿Qué unidades tienes? Solo para saber. ¿Sí? Ahora sí. Creo que estaba ahí alguien conversando. Ok, muy bien. Ya. A ver, estamos bien. 2700. Revisarlo una vez más, ¿ya, Dalia? Porfa. Después los demás estamos bien. Ok. Ya, lo bueno que hoy en día, chicos, así les soy bien honesta, hay varias herramientas, inclusive hay aplicaciones que les ayudan a hacer el tema de código de colores. Ya no tenemos como antes que estar memorizándonos, ¿no? Para lo que es el tema del código de colores, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto, jóvenes? Porque si ustedes se fijan acá, el color de la resistencia varía, ¿ya? Los de color crema, normalmente se notan los colores muy nítidos, no hay mucho problema, pero a veces nos venden de otro color, por ejemplo, los otros más comunes, aparte de los que son color piel, son de color celeste. Entonces, el contraste entre celeste y algunos colores hacen fallar a la vista. Soy bien sincera, ¿no? A veces ha pasado, ¿no? Que visualmente parece de un color, pero cuando ya hacemos la medición, eh, bueno, notamos que el color que estábamos visualizando no había sido ese, ¿no? Que el tono de color que se ha combinado entre el celeste y la barrita de color que corresponde, entonces no coinciden. Entonces ahí nos hacen cometer errores a nosotros. Por esa razón, chicos, hay algunas herramientas bastante útiles que nosotros utilizamos. Si bien tenemos que saber lo que son código de colores, eso no significa que no podamos utilizar otras herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ver el tema de lo que son código de colores, ¿ya? Para lo que es hacer un pequeño ejercicio y que ustedes puedan realizar después ese mismo ejercicio en casa y puedan aplicarlo a lo que es el laboratorio, ¿ya? Entonces eso vamos a realizarlo ya una vez que terminamos esta primera parte, ¿no? Entonces dice capacitor o condensador. ¿Qué es un capacitor? Un capacitor es un elemento que almacena energía. ¿Cuál es su simbología? Estos dos, ¿sí? Entonces siempre nos vamos a guiar por el signo más, ¿sí? Que es la parte plana y el signo menos, que sería la parte curveada.
Y también existe otro tipo de simbología, ¿no? En el que el más, si bien no es del mismo tamaño, entonces es más grueso que la parte negativa, ¿no? Entonces eso para que lo tomemos en cuenta. Eso es un capacitor electrolítico. ¿Ya? Esta es la forma física de un capacitor, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a visualizarlo, esto normalmente tenemos en las fuentes de alimentación y en otro tipo de circuitos que se utilizan también lo que son este tipo de componentes, ¿no? Aquí nosotros podemos leerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, dice 150 microfaradios y de 200 voltios. Em, a veces yo les solía pedir algunos componentes relacionados y había esa duda, ¿no? Entonces, estos 200 voltios, ¿qué significa? ¿Que solamente con 200 voltios puedo manejar? A ver, ¿quién sabe la respuesta? ¿Puedo manejar solo con 200 voltios? ¿O qué significará estos 200 voltios que nosotros tenemos? Ya sabemos que estos 150 microfaradios es el valor de nuestra capacitancia como tal. Y sabemos que esta simbología del signo menos representa que este pin lo debemos conectar en el punto negativo y este pin que está más largo, que no tiene simbología, en el punto positivo. Pero estos 200 voltios, ¿qué significa? A ver, ¿alguien me dice? Igual le voy a dar un puntito para su laboratorio. Que almacena esos 200 voltios. Dije. Almacena hasta 200 voltios. A ver, ¿qué más? Medio que no está tan completa tu respuesta. ¿Qué significaría esos 200 voltios? A ver, ¿quién me dice? Ya. Ok. Esos 200 voltios significa que nosotros podemos hacer una conexión de hasta 200 voltios. A eso se refiere. Ejemplo, si yo te digo, vamos a hacer un circuito en el que vamos a utilizar una fuente de alimentación de 35 voltios, digamos, ¿no? Es el voltaje máximo. Ya. Ok, sí, está correcto. Genaro, me vas a mandar nuevamente tu nombre completito para que te puedas registrar. ¿Ya? Lo que dice Genaro está correcto. Es el valor voltaje máximo que nosotros podemos utilizar en este capacitor. ¿A qué se refiere? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos una fuente, digamos de 35 voltios, ¿vamos a poder utilizar este componente? Sí. Pero ¿qué tal, digamos, por ejemplo? Si está, qué sé yo, necesitamos utilizar lo que es una fuente de alimentación y una capacitancia, como dice aquí, de 150 microfaradios. Entonces yo les muestro esta foto, pero el de la tienda les dice, no tengo de 200 voltios, tengo de 50 voltios. Esa te puedo ofrecer, te dice. ¿Tú comprarías ese componente o no? Si tu fuente de alimentación es de 35 voltios. ¿Te sirve o no te sirve ese componente? Me sirve porque todavía tiene 50 voltios, o sea que no ha pasado, no ha superado lo que es los 30, o sea, no ha superado los 35 voltios que necesito. Todavía puedo utilizar los de 50 todavía. Ya, muy bien. Ok, Joshua, me vas a mandar tu nombre completito, ¿ya? Muy bien, es correcto lo que dice su compañero, ¿no? Y a veces eso también pasa, ¿no? A veces, si yo les pido, por ejemplo, a ver, les voy a dar otra pregunta. Si yo tengo una fuente de alimentación de 50 voltios, y mi capacitor igual acá me indica 50 voltios. ¿Será que ese capacitor me sirve? Sí, no, ¿por qué? Sí que aún me sirve porque a lo que explicó es el voltaje máximo que puedo alcanzar, entonces como es de 50 y 50, yo creo que no habría problema tal vez. Mm. Ahí tenemos un detalle. A ver, les voy a poner esta analogía y de acuerdo a eso me van a responder. Yo tengo un vaso de 200 ml, ¿ya?
¿Puedo tomar los 200 ml de ese vaso? ¿Qué dice? ¿Puedo llenar ese vaso de 200 ml? ¿Qué pasa cuando yo coloco 200 ml en un vaso de 200 ml? Podría colapsar de alguna manera, tal vez. Exacto, exacto. Entonces, entonces sería que en este caso podría sobrecalentar el componente ya que estamos llegando a su límite, ¿no? Mm, más o menos. ¿Qué es lo que va a suceder, chicos? No se olviden que cuando nosotros tenemos un componente, ¿sí? Un componente no necesariamente puede ser exacto el valor. ¿A qué me refiero? Y eso todavía no lo hemos hecho en práctica, pero a eso me voy. Que si nosotros, por ejemplo, tenemos un componente, nos dice tolerancia de 5%, ¿no es cierto? Entonces, esa tolerancia puede ser mayor o menor al valor teórico del componente. Lo mismo sucede con los capacitores. ¿Qué tal si nosotros tenemos, por ejemplo, 50 voltios, pero nuestra fuente de energía es también 50 voltios? Para protección del componente, siempre el componente tendría que ser mayor a la fuente de energía. ¿Esto para qué? Para que no esforcemos o sobreesforcemos al componente, ¿no? Entonces, si tú te le pones cabalito, lo que les decía del vaso, ¿no? Llenamos nuestro vaso, va a llenarlo, no es que no, va a estar cabalito. Pero cuando nosotros querramos alzarlo y tomarlo, lo que va a pasar es que se va a derramar, ¿no es cierto? Ya sea el refresco, ya sea el agua que esté ahí. Entonces, ese derrame es como sobrepasar el valor, o sea, sobreesforzar al vaso que nosotros tenemos. En cambio, si nosotros colocamos menor a la cantidad del valor límite, por así decirlo, de nuestro vaso, entonces no vamos a tener ese problema, ¿no es cierto? Lo mismo sucede acá, ¿ya? No, no explota, por si acaso. Eso ya es un extremo. Ya. Ok, de esta partecita no, porque no me lo han respondido correctamente. Yo les voy a decir a quién les voy a dar el puntaje, ¿sí? Ok, no se preocupen, vamos a seguir participando. Muy bien, bueno, este es un ejemplo de cómo funcionan las capacitancias, cuál es el valor de su tolerancia, cómo hay que hacer la lectura. Ya, por el momento no lo vamos a tomar mucho en cuenta porque no vamos a trabajar todavía con capacitores. Pero aquí lo tienen los datos para que ustedes puedan ver, ¿sí? De acuerdo al código, qué es lo que se requiere en una capacitancia. Vámonos a esta parte. Acá nos estábamos quedando, ¿verdad? Los circuitos básicos. Circuito en serie, circuito en paralelo y circuito mixto. Les vuelvo a preguntar porque esta mañana no me han respondido correctamente. Y quiero que sean bien honestos. Quiero que me levanten la manito, ¿sí? Por favor. ¿Han realizado ejercicios con circuitos en serie con resistencias o en paralelo o mixtos? Hemos realizado ejercicios de práctica en cuanto a eso, pero yo creo que la mayoría se nos olvida, tal vez sería un poquito de manera de esforzar o recordar de alguna manera. Ya, sí, me gusta su sinceridad. Prefiero que sean más sinceros, de tal manera que si es que se han olvidado, entonces lo reforzamos, no hay problema. ¿Listo? Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros primero vamos a ver la parte teórica y en función de la parte teórica ya vamos a hacer ejercicios, pero ya utilizando componentes, ya no vamos a trabajar demasiado con la parte teórica, digamos. Bueno, vamos a trabajar de forma simultánea, mejor dicho, ¿no? Pero ya conociendo la funcionalidad práctica, que eso es lo que vamos a hacer. Ya, ¿qué es un circuito en serie? Los circuitos en serie son aquellos donde nosotros tenemos energía, podría decirse, es como un ejemplo acá, ¿no? Y tenemos conectados diferentes componentes que en este caso estamos considerando que tenemos dos bombillos. Estos dos bombillos tienen una resistencia interna como tal. ¿Ya? ¿Cómo se considera un circuito en serie? Cuando nosotros tenemos una conexión, hagan de cuenta que son dos personas, ¿no?
dos personas que están agarradas de la mano en, en un solo punto, ¿no? La conexión en serie se considera en un solo punto por componente, ¿ya? Es decir, este hagan de cuenta que es R1 y este es R2. Entonces, R1 está conectado en un solo punto por R2, es decir, está agarrado de la mano con una sola mano hacia R2, ¿ya? ¿Cuáles son las propiedades de un circuito en serie? ¿Ya? Bueno, aquí hablamos de tres elementos bien importantes, que son lo que es la resistencia, el voltaje y la corriente o intensidad de corriente. La resistencia, ¿cómo se considera? Es la suma de las resistencias individuales de nuestro circuito. Es lo que estábamos haciendo el día de hoy, ¿no? Ahora, en un circuito en serie, el voltaje se suma, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que el voltaje total, qué sé yo, si tu fuente de alimentación es 9 voltios, entonces el voltaje en cada uno de los componentes se va a ir sumando de tal manera que el resultado final de esos voltajes van a ser el valor total de tu batería, es decir, 9 voltios. Qué sé yo, voltaje uno puede ser 5, voltaje 2 puede ser 3, voltaje 3 puede ser uno, de tal manera que la suma se vuelve 9 voltios, ¿no? Tiene que ser equivalente. La corriente en un circuito en serie debe ser la misma. Es decir, no importa cuántos componentes tú tengas en serie, la corriente siempre va a ser la misma. Ya, eso igual lo vamos a ir viendo en la parte práctica para que ustedes vayan verificando estos conceptos. Esto es la parte de capacitancia. Si bien no vamos a trabajar tan directamente con lo que es capacitancia, pero para que tengan una referencia, un circuito en serie en lo que es conexión de capacitancias se considera como el valor inverso de la capacitancia total equivalente a la suma inversa de cada una de las capacitancias. Circuito en paralelo. Un circuito en paralelo, nosotros lo tenemos de la siguiente manera. Si ustedes observan este segundo circuito, aquí tenemos tres resistencias que son consideradas de los bombillos, ¿sí? Todos los bombillos siempre van a tener un valor de resistencia, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros nos fijamos acá, los dos puntos de cada una de las resistencias están conectadas con por lo menos una resistencia, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Hagan de cuenta que ustedes están saludando a otra persona, entonces cuando los saludan en serie, digámoslo así, les saludan de la mano. Cuando los saludan en paralelo, le dan un abrazo, ¿sí? Es decir, utilizan las dos manos. Entonces, para serie, una mano y para paralelo, las dos manos, ¿ya? ¿Por qué? Porque dos puntos unen a dos componentes, ¿ya? Eso tienen que tomar en cuenta en la conexión de un circuito en paralelo. Ahora, las fórmulas, ¿cómo se consideran? Bueno, en lo que es un circuito en paralelo, nosotros consideramos lo siguiente. La suma de las corrientes, ¿sí? De las corrientes individuales es equivalente a la corriente total, ¿ya? En cambio, el voltaje en cada uno de los componentes que están en paralelo deben ser iguales. Y la resistencia total de un circuito en paralelo es equivalente a la suma inversa de de cada una de las resistencias. ¿Ya? Entonces ahí tenemos algunas diferencias, ¿sí? Entre lo que es la resistencia, caída de tensión e intensidad. Esos son conceptos que les voy a dejar a ustedes para que lo revisen. ¿Qué es un circuito mixto? Un circuito mixto, básicamente, como dice su nombre, es una mezcla entre las conexiones de circuitos en paralelo y circuitos en serie, ¿no? En el cual nosotros tenemos que encontrar un equivalente en forma general. Leyes de Kirchhoff. Bueno, esta partecita todavía no lo vamos a hacer.
quiero que lo hagamos en clase porque hay varios ejercicios que vamos a utilizarlo. Sin embargo, les pido por favor que lo repasen en casita, más que todo la parte de fórmulas, ¿sí? Tenemos dos leyes, ¿ya? Tenemos la ley de tensiones y tenemos la ley de corrientes. Eso lo vamos a hacer en clase, ¿ya? También tenemos otro concepto que es divisor de corrientes. También les voy a pedir que vayan revisándolo, ¿no? Desde leyes de Kirchhoff lo van a revisar en casa. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque como queremos hacer primero la parte introductoria que habíamos indicado, acerca de la suma de lo que son los circuitos en serie. Entonces, eso lo vamos a hacer primero ahora, ¿ya? Para que tengamos una idea de cómo trabajarlo. Ok, antes de pasar a las leyes de Kirchhoff, vamos a hacer ejercicios, chicos. No quisiera irme de la sesión sin hacer algunos ejercicios, como ustedes dicen, ¿no? Para recordar lo que son los circuitos en serie y posteriormente lo que son en paralelo. Y a partir de esos dos conceptos, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar, pero con valores prácticos, ¿sí? Primero vamos a trabajar con los valores teóricos y después vamos a trabajar con los valores prácticos. Entonces, manos a la obra, como quien dice, ¿no? A ver, denme un segundito, vamos a realizar un par de ejercicios. Mm, a ver, ya, ok. Eh, Les sugiero que vayan utilizando o buscando un simulador, ¿ya? Como les había indicado, no puede ser un simulador de escritorio para PC o pueden utilizar también simuladores en su celular. Ya, entonces vamos a irnos organizando también para utilizar algún simulador en el celular para que en caso de que tengamos, bueno, vamos a tener, siempre tenemos una práctica para el tema de simuladores y eso no lo vamos eh, no lo vamos bueno, lo vamos a seguir tomando en cuenta, ¿ya? Ok, ya chicos, un ratito más, ¿sí? Vamos a hacer un par de ejercicios y después se van a descansar. Entonces, no son como en mis tiempos cuando estudiábamos hasta medianoche, pasando la medianoche, sabíamos seguir estudiando. Ahora quieren dormirse tempranito, como un topollillo, quieren dormirse, ¿no? Sí, sí. O tienen que trabajar seguramente también, ¿no ves? Ya, chicos, está bien. Ya, chicos, ya. Vamos a hacer un par de ejercicios y después a descansar. Muy bien. Ya, a ver, vamos a compartir la pantalla. Esperen un ratito. A ver, esto lo vamos a compartir. Ya, muy bien. Entonces, esta es la pantalla que nosotros tenemos en el Proteus, ya que es uno de los simuladores más completos que utilizamos. ¿Pueden utilizar otros simuladores? Claro que sí. Hay todo tipo de simuladores. Inclusive hoy en día hay simuladores online que ustedes pueden utilizarlo en casa y después pueden descargar en forma de imagen para colocarlo a la parte de informes, ¿no? Entonces, a mí me gusta utilizar este Proteus porque es uno de los más completos y pueden hacer un montón de cosas a diferencia de otros simuladores, ¿no? He visto que hay simuladores muy buenos, pero también tienen ciertas limitaciones o, digamos, les ponen lo clásico, ¿no? Si bien son online, entonces para utilizar la versión premium es de paga. Entonces, esa es una limitante. No sé si pueden ver toda mi pantalla. Ok, ahí, eso es. Aquí, por ejemplo, en este caso, nosotros utilizamos la palabra P, que es para ir buscando.
el componente que necesitamos. En este caso le vamos a poner resistor. Resistor, y ahí nos aparece, ¿no? El genérico, que es esta la simbología, le decimos aceptar. Aquí nosotros podemos ir utilizando el valor de la resistencia que nosotros queremos, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, em, tres resistencias en serie, ¿ya? Hagan de cuenta que estas son sus resistencias de ustedes. Vamos a poner, qué sé yo, 220, los 220 ohmios y digamos 100 ohmios. Y aquí tenemos igual, 220 ohmios, ¿ya? Ahí está. ¿Cuánto tendría que darme como resultado la resistencia equivalente de estas tres resistencias? 540. 540, muy bien. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos la medición dentro de nuestro simulador? Aquí le vamos a buscar lo que es el ómetro. Ómetro. Este es el ómetro, ¿ya? En lo que es el simulador, no hay un multímetro como tal, ¿ya? Aquí tenemos herramientas que se manejan de forma individual. En este caso, este es mi ómetro, es decir, solamente para medir resistencias. Ahí está mi ómetro. Como tiene cuatro pines, yo voy a cortocircuitar dos de cada uno. Y eso es como si fueran mis dos chicotillos, ¿no? Le voy a poner acá y este al final. ¿Se acuerdan que les he dicho que tenemos que cerrar circuito? Ahí estamos cerrando el circuito, ¿no? ¿Para qué? Para que me dé lectura el ómetro, ¿sí? De cuánto es el valor. Como dice su compañero, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos 540 ohmios. Entonces, está todavía en ohmios, no está en K ohmios, está en ohmios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hacen con cualquier software. Le ponen play y les va a mostrar el resultado en pantalla. Y ahí tenemos nuestro valor de resistencia total, ¿sí? Eso es en caso de que tengamos un circuito en serie. Ahora, vamos a hacer un circuito en paralelo. Bueno, vamos a poner igual nuestro ómetro. Lo bueno del simulador es que podemos utilizar las herramientas que querramos. Si queremos 5 ohmetros, podemos utilizar 5 ohmetros o más. Si en la vida real nosotros normalmente solo tenemos un multímetro, ¿no ve? No tenemos más multímetros. Ahora, si nosotros tenemos tres resistencias en paralelo, ya, vamos a poner que estas son de 10K. Los tres son de 10K. Conectamos, ya. ¿Cuánto tendría que ser mi resistencia equivalente de tres resistencias de 10K? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién me lo calcula? Bueno, vamos a compartir aquí. Aquí vamos a hacer. Ya, vamos a hacer este ejercicio más y después se me van a descansar. Muy bien. A ver, ¿cuánto sería? A ver, lo primero que tenemos que hacer es uno sobre la resistencia equivalente. Eso es igual a uno sobre la resistencia uno más uno sobre la resistencia 2 más uno sobre la resistencia 3 entre R3. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Eso lo metemos a la calculadora y ya podemos obtener el resultado. Muy bien, gracias Soledad. 3,33, qué cositas es. Si me dices la unidad que corresponde, te anoto como participación. Ohmios. Ah, no lo Ohms. mates. ¿Qué Es, es? Otra vez. a ver, A ver, kilo. ya. Vamos, Soledad, escríbemelo. ¿Ese? ¿Quién más estaba ahí por ahí? Ah, ya. Ahora sí. Galo, está muy bien. Sí, es Ya. Gracias, Galo. Ya, muy bien.
Súper. Vamos, Soledad, anótalo, pero así te hago valer. Ok, ahora sí. Ya. Soledad y Galo me van a mandar sus nombres otra vez, ¿ya? Ok, ahora sí. Vamos a conectar. ¿Qué es lo que quiero que vean en esta parte? Fíjense, mi ómetro me dice en ohmios. Ahorita se van a fijar qué es lo que va a pasar. Miren, no me está marcando nada, pero yo sé que es 3.3 K ohmios. Ah, ya, aquí hay un detalle. Yo voy a hacer clic en mi ohmetro y ahí me está diciendo, tú estás midiendo en ohmios. Entonces, si tú quieres cambiar el valor a los ohmios, a kiloohmios, tienes que cambiar también tu escala. Entonces, yo le voy a decir en K ohmios. ¿Para qué? Para que mi resultado me dé en K ohmios. Si yo no hago ese cambio, entonces el resultado me va a mandar un valor de cero que es incorrecto. ¿No ven? Lo voy a volver a hacer correr. Oh, ¿qué Simulador. pasó? Sigue con Es error, ¿qué que pasa? no se usa el simulador. O bueno, no veo el simulador. Ay, no vemos al simulador hoy, perdón. Ahorita lo voy a revisar. Ay, 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 ay. A ver, perdón. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ya, gracias. A ver, creo que he conectado algo mal, chicos. Perdón. Eso también pasa. Cuando conectamos algo mal, entonces normalmente no quiere correr o tiende a correr mal. A ver, vamos a conectar aquí, aquí, esto, aquí. A ver, ahora sí. Esperemos que esté correcto. Ya, ahora sí. A ver, vamos a cambiar de escala. Este está en ohmios, me va a dar en ohmios. A ver, vamos a ver qué nos da. Hacemos correr, nos da cero, lo detenemos, cambiamos la escala de ohmios a K ohmios, le decimos aceptar y tendría que mandarnos. Ah, ¿por qué? Algo no anda bien. Mm, algo no anda bien. A ver, veremos, veremos. ¿Qué puede ser? No hemos conectado correctamente algo o los cortocircuitos no están bien. A ver, vamos a ver. Vamos a poner otro ómetro. A ver, un ómetro más vamos a poner ahí. Tendría que mandarnos el resultado, chicos. Algo no está bien. Ya, a ver, en teoría tendría que darnos ohmios. A ver quién me ayuda. Ok, ya, ahorita lo voy a poner. Ya, a ver, denme un segundito. Ahora sí, no nos da. Qué raro. Hay algún error acá que no me estoy dando cuenta. Ah, ya sé. Ya sé que puede estar mal, chicos. A ver, vamos a detener y esta parte. Inge, de las resistencias, ¿no sería la parte derecha? Tendría que ir en la parte derecha y la parte izquierda de las resistencias también en la izquierda. Sí, justamente ese es el error. Estoy haciendo una mala medición. Vamos a girar. Ahí vamos a poner, ¿ya? Así para que se vea mejor. Este punto aquí y este punto aquí. Estaba cerrando de forma incorrecta. Ahora sí, tendría que estar correcto. Ahora sí, ¿no ve? Es que la medición que yo estaba haciendo era incorrecta.
Por eso no me estaba mandando ningún resultado, ¿sí? Eh, si se han dado cuenta más antes, estaba conectando al mismo punto el valor de resistencia, es decir, no estaba cerrando el circuito y por eso no me marcaba nada. Ahora, como está midiéndose de forma correcta, entonces por eso ya me está mandando el resultado correcto también, ¿sí? Ok, gracias. ¿Quién ha hecho su aporte? Yo dije, Vladimir. Ya, Vladimir, ¿me vas a mandar tu nombrecito ya? Ok, eso es, chicos. Entonces, si se dan cuenta, así es como nosotros podemos hacer la simulación de un circuito en serie como de un circuito en paralelo. ¿Ya? Ok, preguntas y dudas hasta acá. Eso sería más que todo como un recordatorio, ¿no? De lo que ustedes tal vez ya conocen. Vamos a hacer, les voy a dar un par de ejercicios para que ustedes lo puedan hacer así de forma virtualizada. La parte física sí quisiera que lo hagamos en clase conmigo para que, digamos, todo lo que apliquemos en la parte virtualizada lo podamos aplicar en la parte práctica. Sin embargo, también les voy a dejar una práctica para la siguiente clase. Como tenemos descanso la siguiente semana por carnavales, entonces sí necesito que hagamos una práctica para que ustedes el día del laboratorio entonces lo puedan aplicar mucho mejor. ¿Ya? Hasta acá, ¿hay preguntas, hay dudas, tal vez alguna parte que quisieran que se les aclare? ¿Estamos bien, chicos? ¿Todo bien? Sí, está bien, hija. Ya, súper. Hasta acá sí, no es mucha complicación, ¿no? Entonces, sin embargo, como les digo, les voy a dejar un par de ejercicios para que ustedes lo puedan hacer. Sugerencia. eh, Vayan viendo algunos softwares que podrían utilizar para la parte de simulación. Si alguien desea que le facilite lo que es el, em, para descargar el Drive, entonces lo voy a compartir en el grupo por si alguien desea descargarlo, lo que es el Proteus en su equipo, ¿no? Y si alguien desea también verlo en lo que es para las aplicaciones móviles, como les estaba sugiriendo, ¿no? Hay varias aplicaciones. Por ejemplo, una que es muy completa es Electric Circuit. Es muy buena esa aplicación. Otra aplicación muy buena es Proto. Las dos se utilizan bastante como para esta asignatura, para que ustedes lo puedan ir viendo. Esas dos yo les puedo sugerir, ¿no? Ahora, si ustedes conocen otra más, sería genial, ¿no? Porque siempre aparecen nuevas aplicaciones y no siempre estamos al tanto, pero esas dos sí ya están probadas, sí ya les hemos utilizado y son buenas, ¿no? Pero si quieren utilizar otra, genial, ¿no? Siempre es bueno aprender nuevas herramientas. Ya, muy bien, chicos. Entonces, les voy a dejar la práctica, como les digo, correspondiente. Va a ser más o menos como este tipo de ejercicios, ¿no? Lo que quiero que practiquen es un poquito la parte de virtualización, ya haciendo las mediciones tanto de resistencias en serie, resistencias en paralelo, eso más que todo, ¿no? Para que vayamos viendo esta parte. Les voy a poner algunos valores que les he dado para la parte práctica para que hagamos la comparación correspondiente en la siguiente clase. Ok, chicos, eh, ¿alguna pregunta, alguna duda antes de cerrar la sesión? Hasta acá lo vamos a hacer para que se vayan a descansar también ustedes. Nada. Muy bien, chicos. Entonces, a Yo- todos los que... Y una consulta. Dime, En caso de juntar los dos circuitos, se sumaría todas las resistencias, ¿verdad? si nosotros ¿Se podría? hiciéramos, por ejemplo, nosotros tenemos, a ver, vamos a hacer la prueba. Vamos a ponerlo ahí. Ya.
A ver, vamos a hacer lo que dice su compañero antes de cerrar la sesión. ¿Qué tal si nosotros hacemos algo así? Tenemos circuito en serie y tenemos un circuito en paralelo, ¿ya? Y a ver, lo que dice su compañero es lo siguiente. Vamos a unir este circuito en serie con este circuito en paralelo. ¿Sí? Estamos haciendo eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto ya no sería un circuito ni en serie ni en paralelo, sería un circuito mixto, porque contiene ambos. ¿Cómo se resuelve un circuito mixto? Tenemos que separar internamente lo que es en paralelo y lo que es en serie. ¿A qué me refiero? Nosotros ya sabemos que esta parte en paralelo, ¿cuánto vale, chicos? 3.33K. 33, creo que es. ¿Y cuánto valía esto? 500. 540. Ya, la suma de ambos, ¿cuánto me daría? ¿Cuánto me daría la suma de ambos? Sería algo de 573, Sería 33, creo que es. 3.800 y algo, digamos, ¿no? Cas, porque esto era 3.3K más 500 y algo, entonces ahí vamos a tener 3.800 y algo Kas, ¿no ve? Ahora, aquí estoy cerrando el circuito. ¿Ya? Estoy cerrando el circuito. Si se dan cuenta, este es el punto A y el punto B, que es el terminal, sería este, ¿sí? Entonces, el resultado, en este caso, yo tendría en K ohmios, ¿sí? Lo voy a poner en K ohmios y tiene que ser el valor que yo saque de forma teórica. A ver, vamos a ver cuánto nos sale. Como hemos dicho, ¿no? Más o menos haciendo un tanteo sería 3.000, 800 y algo más, ¿no ve? Haciendo una suma hacia grandes rasgos, ¿ves? Entonces nos sale el circuito, ¿no? Entonces, es mucho depende de cómo nosotros hagamos la conexión. Ahora, en este caso se puede hacer eso, ¿no? Pero ¿qué tal si tu circuito acá viene a ser mixto, pero tú tienes una resistencia acá, tienes otra resistencia acá? Y haces tu conexión, digamos, aquí tenemos otro. Haces tu conexión de esta manera. ¿Cómo realizamos la resistencia equivalente en este caso, digamos, ¿no? Entonces, aquí tú tienes una resistencia en serie y aquí tienes resistencias en paralelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas resistencias en paralelo? Vamos a sacar su equivalente en paralelo y vamos a tomar en cuenta como si fuera una sola resistencia. Y como la resistencia que continúa es en serie, entonces vamos a sacar como si fuera una conexión en serie, ¿sí? Entonces, estos 220 más estos 220 más el equivalente de estas resistencias. Y acá, como ya sabemos que estas tres tienen su equivalente, entonces igual se considera como el equivalente de una resistencia en serie. Y ahí nos va a mostrar un resultado final. Y ahora, obviamente que ahorita como no sabemos cuánto es el cálculo como tal, pero si está conectado correctamente, el resultado que nos muestra en el ómetro, entonces va a ser una respuesta correcta. ¿Sí? Fíjense, aquí no ha variado mucho. ¿Por qué? Porque estas resistencias en paralelo mucho depende qué valor sea para saber si van a influir o no en nuestro resultado. En este caso, no tiene mucha influencia. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos una resistencia de 100 ohmios y esto es lo que, digamos, en una resistencia paralelo, el valor de la resistencia menor influye bastante en el resultado. ¿Ya? Por eso, como les digo, la siguiente clase lo podemos reforzar con la parte práctica. Yo les voy a dar un par de ejercicios para que ustedes lo hagan en casa, tanto en la parte de simulación como a mano. O sea, lo van a hacer en ambos casos, ¿no? No solamente van a virtualizar, tienen que hacer el cálculo, chicos, ¿ya? Entonces, eso yo les voy a pasar en una práctica para que ustedes ejerciten esa parte, ¿no? Circuitos en serie, circuitos en paralelo y circuitos mixtos. Y ahí vamos a ver cómo les va. Bueno, para que no tengan muchas dudas,
lo van a ir virtualizando, ¿no ven? O sea, es decir, les voy a dar un circuito, ustedes lo resuelven manualmente, pero también lo van a virtualizar, es decir, lo van a hacer con un simulador para ver si la respuesta que han obtenido es o no es correcta. Y para que no tengan mucho problema dónde van a conectar su ómetro, entonces yo les voy a señalizar aquí el punto A y, por ejemplo, hoy ya. Este para mí, digamos, yo se los voy a colocar aquí como una seña. El punto A, el punto A, ahí, digamos, ¿no? Este es mi punto A. A ver, aquí el punto B. Ya, si se dan cuenta, este va a ser mi punto A para inicializar y este va a ser mi punto B para finalizar. ¿Eso qué significa? Que en medio de estos dos puntos yo voy a poner mi ómetro, ¿sí? Voy a poner mi ómetro para que puedan ustedes hacer esa conexión y no tengan errores en el momento de la medición. Muy bien, así lo vamos a hacer. ¿Ya, chicos? Está bien, mija. Ok, chicos, ya, muy bien. Ahora sí, para no cansarlos más, entonces lo vamos a cerrar la sesión. De todas maneras, jóvenes, si tienen preguntas, si tienen dudas, eh, escríbanme. Yo no me voy a molestar si ustedes me escriben, pero tal vez si alguien me escriba a la medianoche o en la madrugada, no les voy a responder en ese horario, ¿no? Tal vez cuando esté un poquito ocupada, en ese instante no les pueda responder, pero sí les voy a responder en el transcurso del día. ¿Sí? Entonces, eso para que no tengan dudas, ¿no? Esta primera parte siempre es un poquito más lenta, pero una vez que le agarran el hilo ya es mucho más sencillo. Ok, jóvenes. Bueno, esta vez que tengan buen descanso, ¿sí? Que nos vemos en la siguiente clase. Les voy a mandar la práctica en el transcurso de estos días. Les voy a estar mandando ya, chicos. La práctica que les voy a mandar va a ser individual. Les voy a anotar de todas maneras en su práctica para que eso lo tomen en cuenta, ¿ya? No, no va a ser grupal. ¿Por qué? Porque va a ser virtualizado. La parte grupal va a ser más que todo en clase porque lo van a hacer con componentes, ¿no es cierto? Y en eso habíamos quedado. Pero lo que lo pueden hacer individual, eso sí, sí o sí lo van a hacer de forma individual. No, no es necesario hacer grupos para virtualizar o para hacer sus ejercicios. Eso va a ser individual. Muy bien. Ok. ¿Alguna pregunta, duda antes de cerrar la sesión? Ahora sí. Ya, creo que no, ¿verdad? Muy bien. Ok, gracias. Gracias chicos por todos por asistir. Nos vemos la siguiente clase. Que tengan buen descanso. Chao, chao. Chao, chao.